Sofía, ¿cómo te va? Un saludo para ti, para tu queridísimo auditorio. ¿Tu hijo te usa como cajero automático? Hoy quiero preguntarte si te has quedado con esta sensación de pronto de que tus hijos te perciben como simplemente un proveedor, de que te ven prácticamente con el signo de pesos en la cara y pocos se interesan por el aspecto humano de tu persona, por preguntarte cómo estás, cómo te sientes y te empiezas a cuestionar en qué me equivoqué, qué hice mal, o a pensar quizá que estos chicos viven un problema generacional de enorme desinterés y descuido hacia sus padres. Dejar de ser solo un cajero automático para tus hijos implica una comprensión profunda del problema que se generó, desde cuándo comenzó, qué factores incidieron para que ellos se desarrollaran de esa manera, porque bueno, evidentemente los chicos cuando actúan de esa manera, pues entendemos que no nacieron siendo personas tan egoístas o tan materialistas. Es muy común en el ambiente de psicoterapia que me toca escuchar a padres de familia que a veces con lágrimas en los ojos me cuentan lo difícil que es para ellos darse cuenta cómo sus hijos los ignoran. En algunos casos en donde, por ejemplo, ha habido un divorcio y ellos han sido papás que buscan estar presentes, que no se divorciaron de los hijos también, como muchos otros padres de familia lo hacen, sino que ellos han estado al pendiente de ellos. Y aún así, pues con el correr del tiempo se van dando cuenta que los hijos no muestran mucho interés por convivir con ellos, actúan como si les hicieran un favor por acompañarlos a alguna actividad, por ir a comer, o también refiero a los padres de familia, los varones en este caso, que es muy frecuente que por ejemplo van con sus hijos a algún paseo o los llevan a la escuela o algún evento deportivo y que en el camino los chicos van ignorándolos, metidos en sus audífonos, en su celular, en su tableta, con nulo o escaso tema de conversación con su padre, que puede pasar todo el camino sin que les dirijan la palabra y que se limitan a contestar con monosílabos cuando papá les pregunta cómo les fue, qué hicieron, qué les gusta, qué quieren. Mágicamente esa actitud cambia cuando se trata de que vamos a comprar algo, algún juguete caro, algún videojuego, algo que a ellos les llama mucho la atención, que habían estado buscando. Y bueno, misteriosamente ese día pueden estar muy cariñosos con el papá, muy parlanchines, muy cercanos. Eso es en el mejor o en el menos peor de los casos, pero hay otras situaciones en donde estos chicos, a pesar de que reciben regalos muy caros, pues prácticamente actúan como si lo merecieran todo. Ellos sienten que ese es su derecho y ni siquiera son capaces de decirle a su papá, gracias por lo que me compraste. Esto es terrible, es muy triste, pero tenemos que entender que hay detrás de esta postura en donde un hijo nos llega a ver con el signo de pesos en la frente y que bueno, puede pasar año tras año y esa actitud no cambia y cada vez son más indiferentes. Hay papás que me dicen, es que mi hijo puede darse cuenta que trabajo hasta altas horas de la noche, a veces estoy en la casa, cuando tienen ahí el taller o el negocio o están trabajando a distancia, en línea, y me dicen, mis hijos no son para acercarse a preguntarme cómo estoy, si ya cené, si quiero una taza de café. O me ven, por ejemplo, que ando batallando con el tema económico, que tengo problemas en el trabajo y no son para preguntarme, papá o mamá, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con tu jefe o con tus empleados? ¿Tuviste algún problema? No hay un interés marcado de los chicos hacia ellos, hacia sus padres. Y bueno, insisto, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la historia o el fondo? Porque ningún niño, ningún adolescente nació años atrás siendo una persona egoísta, insensible, desvinculada, desinteresada por el entorno. Tenemos que estar muy conscientes que un error frecuente que se comete es el dar en exceso. Muchas veces los padres de familia intentamos hacer el mejor papel posible y nos excedemos pensando, confundiendo, que entre más damos, entre más regalos caros le damos a los hijos, entre más les facilitamos la vida con cosas que a veces ni siquiera necesitan, pues estamos demostrando como que somos mejores papás. Yo les digo que de repente veo que les regalan a sus hijos, a veces muy pequeños, por ejemplo, un iPad, una tableta muy cara, y entre más cara, pues yo creo que más es el sentimiento de culpa que ese papá o esa mamá andan cargando, porque pues de alguna manera a veces los padres se critican por los errores, por las fallas que han cometido, y en ocasiones los mismos hijos utilizan esas fallas que tuvo papá o mamá en el pasado para recriminarles y para prácticamente decirles que como se equivocaron en tal o cual cosa, pues no tienen derecho a regañarlos o llamarles la atención. Y esto es un soberano disparate, porque tenemos que entender como papás que si en algo nos hemos equivocado,
es parte de la vida, no somos perfectos, no se nos pide que seamos perfectos. Venimos a ensayar, a equivocarnos, a cometer errores, pero por supuesto venimos a replantearnos esas fallas y a cambiar para evitar que se sigan repitiendo. Pero en ningún sentido podemos permitir que un hijo utilice nuestras fallas del pasado como un pasaporte, como un salvoconducto para entonces hacer un desastre de su vida, volverles imposible la existencia a la gente que les rodea, sobre todo a sus papás, crear un desastre en la escuela, arruinarse el colegio. Ese tipo de situaciones no pueden ser permitidas. Y si no nos ponemos a preguntarnos qué nos está pasando emocionalmente, por qué no nos valoramos, por qué me parezco que soy una persona insuficiente por mí mismo como papá, como mamá, y entonces para compensarlo intento hacerlo a través de regalos costosos, de dar dinero de más, de hacer esfuerzos de más, de hacer muchas cosas que a veces rebasan mis capacidades o mis posibilidades económicas, y estoy intentando cada vez más y más esta sobrecompensación cuando por dentro, de alguna forma, quizá inconsciente, pues pensamos o sentimos que no somos suficientes como ser humano, que lo que tenemos para dar como persona no basta y que entonces requiero algo material para compensar eso. Lastimosamente así viven muchos padres de familia que han ido criando a sus hijos bajo una premisa muy equivocada. Estos chicos crecen creyendo que lo merecen todo sin ningún esfuerzo. Sienten, dan por sentado que papá y mamá están ahí para resolverles sus problemas, sus cosas. No quieren platicar, se dan el lujo de decir que se aburren con sus padres, no quieren ir a visitar a sus abuelos porque les hemos permitido que crezcan siendo personas egoístas e individualistas, y solamente van cuando alguno de los abuelos les va a hacer algún obsequio o les va a dar dinero. Solamente ese día resulta que unos minutos pues son cariñosos y se interesaron por el abuelito o la abuelita. Y en realidad esto pues es un acto tremendo de hipocresía, de conveniencia, porque pues también a los abuelos de pronto les están viendo el signo de pesos en la frente. Y tenemos que entender que mientras no recuperemos nuestra autoridad, mientras no pongamos un límite que les impida a estos chicos problemáticos dejar de faltarnos al respeto, que les impida el tratarnos de una manera irresponsable, con actitudes de patanería, que los frene. Tenemos que montar una guardia psicológica emocional que impida que ellos, pues como se dice coloquialmente, se nos trepen al cuello y hagan lo que quieran con nosotros. No es justo, no tenemos por qué permitir este tipo de situaciones y tenemos que convencerlos, porque eso es un trabajo primeramente personal, interno, psicológico, de que somos valiosos como seres humanos, de que valemos lo suficiente, de que somos importantes y que no necesitamos hacer esfuerzos de más, partirnos en pedazos, desvivirnos por los hijos, dar y dar, intentando compensar. Sepa Dios qué carencias ficticias tenemos nosotros en la personalidad y que pensamos que por dar, por proveer cosas materiales, vamos a estar compensando las fallas o los errores que hemos tenido en la crianza con nuestros hijos. Yo insisto mucho y hablo con los padres de familia para que no piensen que el traer a su hijo a terapia significa que su hijo les está haciendo un favor a ellos y que por esa razón el chico se da el permiso, se da la libertad de portarse de una manera prepotente, altanera, desadaptada, y que papá tiene que aguantar y que permitir y que tolerar porque pues bueno, ya está yendo a terapia y va a cambiar poco a poco. En ningún sentido, señores padres de familia, la autoridad, el respeto que se les debe a los padres de familia no está sujeto a ningún tipo de negociación. No hay ninguna razón, ninguna excusa por la cual un padre de familia que está ahí manteniendo a esos hijos, que se está esforzando, que está luchando, que está trabajando todos los días por darles una mejor vida, aunque haya cometido errores como cualquier otro ser humano, eso no significa que tenga que menospreciarse o subestimarse en su rol como persona, como ser humano. Tenemos que estar muy conscientes que incluso estamos haciéndoles un daño terrible a nuestros hijos cuando optamos de esa manera tan permisiva, tan tolerante, porque les estamos enseñando un mundo, una realidad que allá afuera no existe. Afuera el mundo a veces va a actuar sin compasión, sin consideración, y si ese chico sigue creyendo que él es el centro del universo, que él es el eje rector de todo lo que ocurre ahí en su vida, pues definitivamente estaremos preparando muy mal a esos chicos para enfrentar el mundo terriblemente competido y difícil que les espera cuando lleguen a la vida adulta. Si queremos que nuestros hijos dejen de vernos como un cajero automático, dejen de percibirnos de esa manera, tenemos que empezar a restaurar nuestra autoridad,
nuestro amor propio y dejar de estar criando esa clase de hijos monstruos, egoístas, insensibles, individualistas, porque si no hacemos ese alto, amigos, créanme, van a seguir viéndonos únicamente como ese proveedor, van a seguir viendo en nosotros una única cosa, el signo de pesos en nuestra frente. En nosotros está hacer un cambio para generar una manera distinta de educar a nuestros hijos. Me interesan mucho tus opiniones, por favor compártemelas a través de WhatsApp, si me haces favor, 833-127-8169, o en nuestras páginas de Facebook, Gabriel Rubio Psicoterapeuta, Gabriel Rubio en mi perfil, o en la página del Grupo Freedom. Ahí estamos para servirte. Mi número 833-127-8169, no lo olvides. Agradeceré muchísimo lo que tú me puedas comentar para enriquecer este tipo de contenidos. Muchísimas gracias.